Mis hermanos, seguimos entonces el estudio del libro de Hechos. Vamos entonces al libro de Hechos, capítulo 17. Hace 8 días vimos la primera parte, cuando Pablo estuvo en Tesalónica y en Berea. Hoy vamos a ver el resto del capítulo. Va a ser una porción extensa, pero es necesario que la veamos completa porque se trata de un evento único. Es decir, Pablo está allí en Atenas, que fue hasta donde vimos hace 8 días. Pablo pasó de Berea a Atenas. Recordemos que lo enviaron en barco hasta Atenas. Entonces vamos a ver hoy lo que sucedió en Atenas. Vamos a estar en el capítulo 17, desde el versículo 16 hasta el 34. Dice el versículo 16: Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir y en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. Esta es la palabra de Dios y vamos a estar estudiando esta porción un poco extensa. Le hemos puesto como título a esta enseñanza: un Dios desconocido. Esa fue la inscripción que Pablo encontró allí en ese lugar, ¿cierto? Al Dios no conocido, o un Dios desconocido. Agnosis theos es la palabra en griego, un Dios desconocido. Ahora, ¿por qué le he puesto un Dios desconocido? Porque, hermanos, estoy convencido que lo mismo que vivió el apóstol Pablo en ese lugar, esa situación con los atenienses, ¿sí?, es la misma realidad que estamos viviendo en nuestra época, en nuestra cultura. Lo más interesante es que siglos atrás del episodio que acabamos de leer, Atenas había sido la ciudad más importante de todo el mundo conocido. Y para la época en que Pablo llegó y que sucedió este acontecimiento, aunque obviamente había pasado mucho su fama, la ciudad más importante en aquel entonces era Corinto, hacia donde va a ir Pablo más adelante. Eso lo veremos, si Dios lo permite, dentro de 8 días. Pero todavía Atenas conservaba cierta gloria humana, cierta importancia.
Yo creo que si fuimos al colegio recordaremos posiblemente a los famosos filósofos, Sócrates, Platón, Aristóteles, y todo eso viene mayormente de allí, de Grecia y particularmente de Atenas. De hecho, el famoso Sócrates le dieron muerte en Atenas. Precisamente Sócrates fue a dar su enseñanza allá en el Areópago donde estuvo Pablo, y a la gente no le gustó lo que dijo y lo mataron. Pero lo interesante es que para esta época ya los atenienses eran como que más civilizados, más cultos y ya no mataban a la gente, pero sí les gustaba escuchar lo que la gente decía. Como podemos ver allí a Pablo ni lo insultaron, ni lo apedrearon, ni siquiera lo echaron, de hecho lo escucharon. ¿Qué nos quieres contar? Y es muy parecido a lo que sucede en nuestra época. En nuestra época no nos están matando por predicar el Evangelio. En nuestra época no nos están tirando piedras por predicar a Cristo Jesús. De hecho, lo más común es que en nuestra época hasta la gente dice, venga, sí hábleme, es que eso es tan bonito. Pero después de que se les habla dicen, bueno, otro día será, ¿cierto? Eso mismo sucedió en Atenas, muy cultos, muy filósofos, muy estudiados, muy preparados. Era lo más alto en conocimiento que había en la época. Vuelvo, digo, hasta muchos de los filósofos de esa época son los mismos que se enseñan hasta la época de hoy. Parece que no hay nada mejor. Y hermanos, eran personas, sí, muy civilizadas, muy cultas, y es lo que estamos viviendo en nuestra época. Gente que escucha de todo, pero dice, muy bonito, pero hasta ahí llega todo, ¿cierto? Muy bonito y hasta ahí llega todo. Ahora, esto me lleva a mí a pensar en algo, y es, bueno, quizás usted pueda pensar que de pronto no tiene mucho de importante, pero como les decía, Atenas era una ciudad muy importante en esa época, muy famosa. Si usted quería el lugar si usted quería enviar a sus hijos a las mejores universidades, a las mejores escuelas, allá estaban. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque esto es por lo que más se está preocupando el mundo en el día de hoy. Por esto es por lo que más se preocupan los padres, ¿o no es verdad? Los padres quieren enviar a sus hijos a una buena universidad, darles una buena educación, que se preparen. ¿Qué le dice comúnmente un padre a un hijo? Mi hijo, prepárese, estudie para que usted sea alguien en la vida. Y muchas personas quieren ir a otros países donde están las mejores universidades, o muchas personas quisieran estar en otra ciudad del mundo más desarrollada, más importante, donde hayan cosas más asequibles para que la vida sea mejor. De hecho, si se nos preguntara en este momento, ¿cuál sería la mejor ciudad del mundo para vivir? Ahora, alguien dijo, y yo creo que es verdad, pues uno tendría que conocer todas las ciudades, ¿cierto? Sin embargo, los que conocen y los que saben, por ejemplo, estamos aquí en Colombia y dicen que una de las mejores ciudades del mundo para vivir es Medellín. Eso es lo que dicen los estudiosos, porque Medellín de hecho es un centro cultural, es un centro de mucho, o sea, las personas son muy preparadas, universidades muy buenas. No es la mejor, pero es una de las mejores. Así que aquí en Colombia tenemos una buena ciudad para vivir. Y si usted quiere estar en una de las ciudades mejorcitas que hay en el mundo, Medellín puede ser una opción. Aún así yo creo, aunque no conozco, de hecho si habláramos de eso yo sería el que menos tendría autoridad porque no conozco, escasamente conozco aquí, no salgo de aquí. Pero hermanos, yo no creo que ni Medellín ni en Estados Unidos sea el mejor país para vivir o en Europa. Para mí el mejor lugar para vivir es un lugar donde Dios sea conocido. Simplemente donde Dios sea conocido. Porque ¿de qué me sirve a mí vivir en la ciudad más importante, donde estén las mejores universidades, donde usted tenga todo a la mano, pero no conozca a Dios? Eso era lo que estaba sucediendo en Atenas. La gente muy preparada, la gente muy culta, muy estudiados, muy decentes, muy educados, sí señor, sí señora, pero Dios no era conocido. Hermanos, no importa si no tenemos la mejor educación, no importa si somos los menos preparados, si no tenemos mucho dinero, no importa si nuestra ciudad no es la más bonita, pero lo más glorioso que nos puede suceder es que Dios sea conocido en nuestras vidas. Eso es lo más importante. Es allí es donde quisiera que nos dirigiéramos. Así que antes de adentrarnos directamente en este pasaje y ver todos los detalles increíbles que hay en esta historia, de hecho yo quisiera que viéramos lo que en algún momento Dios mismo dijo en el Antiguo Testamento, en Jeremías capítulo 9 versículos 23 y 24. En su momento Dios le dijo a su mismo pueblo: esto dice el Señor, no dejen que el sabio se jacte de su sabiduría, o el poderoso de su poder, o el rico de su riqueza. Es lo que más sucede, ¿no? ¿Qué dice el versículo 24? Pero los que desean jactarse, que lo hagan solamente en esto, en conocerme verdaderamente y entender que yo soy el Señor, quien demuestra amor inagotable y trae justicia y rectitud a la tierra.
y que me deleito en estas cosas. Yo, el Señor, he hablado. ¿Por qué he traído este pasaje, hermanos? Porque el mismo Dios lo dice en su palabra. Muchas veces nosotros, no sé si a usted le ha pasado, a usted y a mí a veces hasta nos sucede que nos encontramos con personas muy importantes, muy elocuentes, y ¿cómo nos sentimos? A veces sentimos como que, uy, no, qué pena, o como que ellos son más importantes. ¿Alguna vez usted ha ido a una de esas reuniones donde hay tanta gente así como importante y uno se siente como, cierto, como mosco en leche, porque es que como uno no es importante según los ojos del mundo? Y hermanos, esta es la gran realidad. Las personas más importantes en este mundo son las que conocen a Dios, por simples y sencillas que parezcan. Porque vuelvo y repito, ¿de qué le sirve la grandeza? ¿De qué le sirve el estudio? ¿De qué le sirve el dinero a una persona si no conoce a Dios? Claro, obviamente, si conocemos a Dios, eso no nos debería llevarnos a sentirnos mejores que los demás, pero tampoco a sentirnos inferiores, hermanos. Nosotros, aunque para el mundo seamos menos, lo más glorioso es que delante de Dios somos iguales, somos sus hijos amados, somos su especial tesoro. Entonces, hermanos, ¿por qué Dios es desconocido? ¿Por qué, como esa inscripción allá en ese altar en Atenas que decía el Dios no conocido, si esa gente era tan importante? ¿Por qué Dios era desconocido si esa gente era tan inteligente? ¿Por qué Dios era desconocido en Atenas, que era uno de los centros culturales y de estudio más importantes del mundo? Y se lo aseguro, vaya hoy a las universidades, donde están supuestamente los más estudiosos, los más sabios, y vaya a ver qué escucha usted de Dios. Todo lo contrario. Hoy los jovencitos se creen muy sabios, muy inteligentes, muy importantes porque fueron a la universidad, hicieron una maestría, una carrera, ¿cierto? Porque son ingenieros, doctores. Hoy usted va a muchos lugares y unos muchachitos que para ustedes son como si fueran sus hijos, para algunos hasta sus nietos, y usted lo tiene que llamar doctor, ¿cierto? Doctora. ¿Por qué? Porque estudiaron, porque se prepararon, pero de Dios que saben, de Dios que entienden, de Dios que conocen. Para ellos esa inscripción sigue siendo una realidad, al Dios no conocido. ¿Por qué es esto, hermanos? Porque tristemente nosotros debemos entender que en primer lugar vamos a ver 4 verdades acerca de esto tan impresionante. Si nos preguntáramos qué es lo que motiva al hombre, ¿qué es lo que motiva al hombre? Dios es desconocido por lo que motiva al hombre. Y en esta época, y al igual que como estamos viendo en este pasaje de Atenas, vamos a verlo en los versículos 16 al 21, veamos por ejemplo que lo que motivaba a las personas importantes de esa época no es nada diferente a lo que motiva a la gente del día de hoy. Vayamos al versículo 16 e iremos hasta el 21 en este primer punto. Dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, recordemos que Pablo tuvo que salir de Berea. Lo enviaron en barco y estaba esperando ¿a quién? A Timoteo y a Silas, porque a ellos sí les tocó venirse a pie, y eso era un trajín bien largo. Entonces Pablo está esperando a sus compañeros en Atenas y dice, su espíritu se enardecía. De hecho, en el idioma original es una palabra muy fuerte. Literalmente decía que su espíritu estaba intranquilo, su espíritu, es decir, él por dentro estaba que ardía. ¿Sí? ¿Por qué? Viendo la ciudad entregada a la idolatría. ¿No le ha pasado a usted a veces eso? Cuando usted ve a la gente que adora ídolos y que hace cosas que están en contra de lo que Dios manda en su palabra, ¿usted no siente como que algo por dentro como que se le mueve? Eso era lo que le estaba sucediendo a Pablo. Pero ¿qué es lo interesante? Era una ciudad llena de idolatría. ¿Y qué hizo Pablo? Dice el versículo 17, así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Detengámonos allí. ¿Qué es lo más interesante, hermanos? Allí en Atenas había también religión, también había una sinagoga de los judíos. Ellos estaban dispuestos a escuchar lo que fuera, pero a todos le decían que sí, o todo les parecía bien, como hoy en día. Usted con su religión y yo con la mía, ¿cierto? Está bien, usted practica su religión, está bien, pero yo con la mía. Lo interesante es que allí Dios no era conocido ni siquiera por los mismos religiosos judíos, tanto que Pablo discutía con ellos en la sinagoga, y aún con los piadosos, porque hermanos, ¿sabe qué es lo más interesante? Lo que motiva al hombre normalmente a veces es solo la religión. Religiones, hoy uno lo ve, religiones hay en todo lugar, ¿sí o no? En cada esquina, cada día sale una religión nueva. ¿Y cuál es la realidad, hermanos? ¿Puede la religión transformar y cambiar el corazón del hombre? Después dice los piadosos. Muchas personas hoy solo buscan apariencias. Y dice, y en la plaza cada día con los que concurrían. Como Atenas la visitaban mucho para escuchar sabiduría.
Y dice el versículo 18, y algunos filósofos, hermanos, había de todo. Dice, de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Ahora, importante, aquí parecemos como una clase de filosofía, ¿cierto? Epicúreos y estoicos. ¿Alguna vez has escuchado esos nombres? Pero usted diría, bueno, pero ¿por qué es eso importante? Le quiero explicar un poquitico porque es muy importante. Los epicúreos era como una especie de escuela filosófica que había sido fundada por Epicuro. ¿Y quién era este hombre? Este hombre enseñaba algo no muy diferente a lo que la mayoría de gente le gusta escuchar hoy. Él decía, ¿sabe qué es el todo en la vida? Que usted disfrute, que usted viva bien, que usted viaje, que usted se vista bien, los placeres, los deleites, esa es la realidad de la vida. ¿Para qué venimos a este mundo? A disfrutar. Eso decían los epicúreos. ¿Y no ve usted mucha gente como esas? ¿Para qué están en este mundo? Solamente para disfrutar, ¿no? ¿Para qué trabajan toda la semana? Para el fin de semana irse a deleitarse en sus cosas, en la vida, ¿cierto? ¿Cuántas personas nosotros conocemos hoy como los epicúreos, no? Solo viven para sí mismos. Son hedonistas, eso es lo que significa. Realmente lo único que les importa es satisfacerse a sí mismos. A Dios no les importa, ni el resto del mundo, con tal de que ellos estén bien. Esa era la filosofía de los epicúreos, pero es lo interesante, y estaban los del otro lado, los estoicos. Los estoicos eran una escuela fundada por Zenón. ¿Y qué decía Zenón? De hecho, criticaban a los epicúreos. Ellos decían, eso está mal. Antes, al contrario, lo que tenemos que hacer es sacrificarnos. Lo que tenemos que hacer es solamente comer verduras y agua, y tenemos antes es que repartir nuestros bienes. ¿Puede ver que no es muy diferente a lo que vive este mundo? Los unos dicen, no, hay que vivir es para disfrutar. Los otros dicen, no, al contrario, eso es pecado, todo está mal. No muy diferente a lo de esta época. Y dice que disputaban con Pablo. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Bien interesante, ¿por qué dice que de dioses? Pues Pablo estaba hablando de Jesús, ¿cierto? Y la resurrección en el griego es anástasis, de donde viene la palabra Anastasia. ¿Qué es lo interesante? Ellos pensaban que Jesús era un dios y que Anastasia era una diosa, porque Pablo les predicaba de Jesús y de la resurrección. Este nos está predicando dioses nuevos. ¿Qué es lo interesante? Dice el versículo 19, y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Hermanos, ¿qué los estaba motivando? Que Pablo les estaba trayendo cosas extrañas, cosas nuevas. Lo que mucha gente quiere escuchar hoy, ¿cierto? Cosas nuevas, cosas extrañas. Eso que usted me está enseñando, no, eso ya lo sé, no me interesa. Enséñeme cosas nuevas. De hecho, ¿qué dice el versículo 21? Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí, en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Hermanos, ¿qué es lo que le interesa al hombre? ¿Qué es lo que motiva al hombre el día de hoy? Hoy aún muchas personas creyentes quieren escuchar algo nuevo, ¿cierto que sí? Ir a lugares para que les traigan una palabra nueva. Es que Dios me habló, Dios me mostró, Dios me dijo. Ahí sí la gente está feliz, está contenta, porque quieren escuchar cosas nuevas. De hecho, hasta cosas extrañas. Pero entonces, hermanos, me pongo a pensar en esto y digo, ¿qué nos motiva a nosotros? Porque, vuelvo y digo, nuestro mundo está igual que hace casi 2000 años en Atenas. Unos solamente están buscando sabiduría, conocimiento, otros están buscando religión, unos solamente están buscando el placer, otros están buscando flagelarse a sí mismos. Pero la pregunta es, ¿pero conocemos a Dios? ¿El mundo conoce a Dios? ¿Nosotros conocemos a Dios? Hermanos, es necesario que en nuestras vidas lo que nos motive sea el deseo de conocer cada día más y más a Dios, conocerlo a Él. Hermanos, puede ser que no seamos sabios, puede ser que no seamos los mejores para el mundo, pero mi pregunta es, ¿deseas tú cada día conocer más a Dios? Conocerle a Él y tener una relación con Él. Esta gente estaba interesada a ver si Pablo les decía algo interesante, algo novedoso, algo bueno. Pero ¿sabe qué dice la palabra de Dios? En Génesis capítulo 6, versículo 5, en la Nueva Traducción Viviente, la palabra de Dios dice, el Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre y totalmente malo, y no es diferente hasta en la época de Pablo y en nuestros días. Uno se pone a pensar,
y se pregunta, ¿en qué es lo que piensa la gente en esta época? Hermanos, sin Dios en el corazón, sin Dios en la vida, ¿usted cree que el hombre puede pensar en algo bueno? El deseo de los hombres, lo que los hombres quieren es siempre lo malo. Aún quieren adquirir conocimiento, es para ser importantes. Por eso los atenienses querían tener mucho conocimiento, pero no por conocer a Dios verdaderamente, sino por ser importantes. Hoy mucha gente quiere eso. Hoy mucha gente se esfuerza y hace muchas cosas, pero solamente para adquirir más conocimiento, más sabiduría, más dinero. ¿Pero qué de Dios? Y es que esas cosas en sí mismas no están malas. No está mal estudiar, no está mal prepararse, no está mal ir a la universidad, pero hay gente que se cree importante solamente por eso. Hay gente que cree que pueden hasta hacer con los demás lo que quieren solamente porque estudiaron, solamente porque tienen dinero. Hermanos, eso que el mundo ofrece, de hecho le hace más daño al hombre. Pero qué bueno cuando nosotros entendemos que si tenemos dinero bien, si tenemos educación bien, pero lo más importante en nuestras vidas es tener a Dios. Porque dice en Proverbios capítulo 14, versículo 12, en la Nueva Traducción Viviente nuevamente, delante de cada persona hay un camino que parece correcto, pero termina en muerte. El único camino verdadero es Jesucristo. El único que dijo yo soy el camino, la verdad y la vida, es Él. Hay mucha gente quiere tomar un camino y este camino y aquel camino. Vuelvo y le digo, hermanos, no está mal estudiar. Si usted tiene hijos, no está mal que los motive a estudiar. Pero su hijo, las personas que usted ama, las que están a su alrededor, podrán tener un futuro verdadero si están caminando con Jesucristo. Porque si están sin Cristo Jesús, aunque usted les dé la mejor universidad, y aunque sean las personas más importantes, aunque llegaran a ser el presidente de la nación, pero sin Cristo, ¿hay realmente algo que valga en el corazón del hombre? No hay nada. En Mateo capítulo 12, versículo 34, también veremos el versículo 35. De hecho, Jesucristo le dijo a los religiosos de su época, camada de víboras, ¿cómo podrán hombres malvados como ustedes hablar de lo que es bueno y correcto? Pues lo que está en el corazón determina lo que uno dice. El versículo 35 dice, una persona buena produce cosas buenas del tesoro de su buen corazón, y una persona mala produce cosas malas del tesoro de su mal corazón. Yo me pregunto, ¿de qué me sirve a mí llenarme de sabiduría, conocimiento e entendimiento humano, si al fin y al cabo eso no produce ningún fruto bueno en mi vida? ¿Sabe qué es lo que más me parece interesante a mí? Por ejemplo, voy a poner solo un ejemplo y espero que esto no sea un ataque personal a ninguno, aunque espero que de hecho en ninguno de nosotros esto suceda. Pero muchas veces yo me pongo a mirar en nuestra época un ejemplo muy claro, la salud. Hoy muchas personas, de hecho una de las carreras quizá más importantes para algunos es la medicina, ¿no? Y muchos dicen que quieren estudiar medicina para salvarle la vida a las personas. Pero lo más interesante es que usted escucha a los que estudian medicina y trabajan en los hospitales y lo único que pueden recetar es acetaminofén. ¿Por qué? Porque realmente el mismo gobierno ni siquiera les deja recetar lo que deberían recetar. Ni siquiera pueden ayudar realmente a las personas. Porque, hermanos, realmente el mundo está corrompido. El mundo realmente tiene un corazón que busca solo lo suyo. ¿Sabe en qué es lo que más se van los recursos de la nación? Supuestamente en la salud, porque los más corruptos están en la salud. Ahora vuelvo y digo, podría estar aquí haciendo un ataque personal, pero solo estoy poniendo un ejemplo. Hoy la gente realmente quiere ser importantes, no para mostrar a Dios, sino más para mostrarse a ellos mismos, para mostrar cuán grandes e importantes son ellos mismos. Supuestamente vivimos en una nación que es muy religiosa. Hasta los mismos líderes de la nación dicen tener su propia religión. La pregunta es, pero miremos cómo está la nación. Y la pregunta es, ¿eso lo hacen los hijos de Dios? Hoy todo el mundo dice ser religioso, pero la pregunta es, ¿puede la religión, puede lo que el hombre hace transformar y cambiar su corazón? Hoy tenemos un montón de gente educada, pero la pregunta es, ¿está mejor el mundo? Entonces, ¿qué es lo que realmente importa? La educación realmente no es lo importante. El dinero y el poder no es importante. Tener a Dios en nuestros corazones es lo importante. En Romanos capítulo 2, versículo 29 dice, no, un verdadero judío es aquel que tiene el corazón recto a los ojos de Dios. La verdadera circuncisión no consiste meramente en obedecer la letra de la ley, sino que es un cambio en el corazón producido por el Espíritu. Y una persona con un corazón transformado busca la aprobación de Dios, no la de la gente. ¿Por qué he traído este versículo? Porque en Atenas no solamente había sabiduría, conocimiento humano, también había sinagoga judía, también había religión. Pero ni siquiera la religión más excelente en esa época había podido transformar y cambiar
el corazón de las personas. Hermanos, nosotros no debemos buscar una religión que nos prometa prosperidad, nos prometa sabiduría y cosas de esta vida, sino la verdad de la palabra de Dios que llega a lo profundo de nuestro corazón y transforma y cambia nuestras vidas. ¿Qué es lo que nos motiva? ¿Qué es lo que deseamos en nuestras vidas? Ruego a Dios que lo que nos motive sea cada día conocer más a Dios. Sigamos adelante y veamos el siguiente punto, porque hermanos, esto nos conecta con el siguiente punto, claramente. ¿Qué es lo que busca el hombre? Veamos esto en los versículos 22 y 23, porque lo que el hombre busca es aquello que muchas veces calla su conciencia. Me parece impresionante lo que dicen los versículos 22 y 23, porque dice el versículo 22, entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, y esto es como hasta gracioso, puede ver lo que dice allí, en todo observo que sois muy religiosos. De hecho, la palabra original, muy supersticiosos. ¿Sabe qué es lo que más me parece interesante de ese pasaje? Pablo llegó a un lugar donde parece ser que en cada esquina había un ídolo. Parece ser que por donde se movía había idolatría, idolatría, idolatría. ¿Y qué hizo Pablo? Lo invitaron a enseñar. ¿En dónde? En el Areópago. Un religioso de esta época diría, no, yo no voy y me meto allá, porque si me meto allá me contamino. Él fue al Areópago, lo invitaron a predicar, lo invitaron a enseñar, lo invitaron a exponer lo que él enseñaba, porque no importa si es en un templo o donde sea, con tal es enseñar la verdad. Pero lo interesante es que Pablo pudo haberle dicho lo que a veces muchos dicen. ¿Usted alguna vez, quizás hasta alguno de ustedes le pasó, alguno de ustedes antes de ser cristiano fue religioso? Y de pronto a usted no lo tocó uno de esos religiosos que cuando lo vio a usted quizá con la imagen, ¿qué le dijo? Eso es pecado. Religioso, vote eso, Dios odia eso. O alguna vez, quizás usted no ha visto muchos que usan esa misma estrategia hasta el día de hoy, que de hecho hasta no le da pena invitarlos porque, cierto, lo quiero invitar donde mi mamá, pero es que mi mamá es religiosa. No, pero donde lo invite, allá mejor dicho, la basea, ¿cierto? Eso decimos nosotros, le da tremendo regaño. Pablo, muy educado, muy decente, lo que le dijo, vea, señores, yo observo que ustedes son muy religiosos, ¿sí? Él no se puso a decirles, eso es pecado, eso está mal. No, hermanos, él sabía que lo primero que tenía que hacer era hablar la palabra de Dios para que transformara y cambiara su corazón. De nada sirve la cantaleta, de nada sirve decirle a la gente, eso es pecado, eso está mal, se van a ir al infierno. Pablo sabía que estaba mal y eso enardecía en su corazón, pero cuando lo invitaron a predicar, ¿sabe qué dijo? Bueno, yo observo que ustedes son muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, oiga, Pablo se les metió allá. Donde usted haga eso, le dicen, vea, cuidado, no se meta allá porque se queda una estatua de esos y lo mata. ¿Sí o no? No, hermanos, nosotros, como la palabra de Dios dice, ya sabemos que eso no es nada. Es interesante, yo vine a conocer una iglesia católica romana hasta hace poquito, porque a mí me decían que si yo me metía allá era pecado. Claro, yo no quería ir allá a escuchar algo porque yo sabía que allá no enseñan la verdad, pero yo sí quería saber qué había allá adentro. Yo sí quería conocer qué había allá adentro. Así que ahorita, ya que nadie me dice nada, me fui y me metí por allá a ver qué era lo que había allá. Y me pasó lo que le pasó a Pablo. Me ardía el corazón y yo decía, ¿cómo puede la gente creer en esto, no? Pero ya sabía que eso no me mataba, ¿cierto? Ni que eso me iba a condenar. No me quedaron ganas de volver, la verdad. Pero lo experimenté por mí mismo. Pero ¿sabe qué es lo interesante? Yo terminé diciendo lo mismo que dice Pablo. Esa gente es muy religiosa. Bastante. De verdad. Bueno, yo nunca tuve la oportunidad de niño de asistir a un lugar de esos. Gracias a Dios, como le digo, fui hace poco a mirar qué era lo que la gente adoraba allá. Pero me pasó lo que dice Pablo. Fui allí a ese lugar y dice, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. ¿Sabe qué es lo más interesante? ¿Por qué tenían ellos un altar que decía al Dios no conocido? No les puedo asegurar por qué, la Biblia no lo dice, pero la historia nos cuenta, valga la redundancia, dos historias, no sé cuál de las dos sea correcta. Hay una historia que dicen que en algún momento en Atenas hubo una plaga y que ellos empezaron a hacerle sacrificios a todos los ídolos, porque eso sí, todo ídolo, todo Dios que les presentaban lo empezaban a adorar. Muy parecido a lo de hoy, ¿no? Usted hoy tiene un ídolo para la salud, usted tiene un ídolo para los conductores, un ídolo para los choferes, un ídolo para los médicos, para todo el mundo. Y así era en Atenas.
Y lo que les digo, esto es una historia, es extrabíblica, no sé si sea cierta. Dicen que vino una plaga y empezaron a hacerle sacrificios a todos los ídolos y ninguno. Entonces le hicieron un sacrificio. Bueno, ¿será que nos falta alguno? Hagámosle el sacrificio a un Dios no conocido. Y cuenta la historia que supuestamente se fue la plaga y que por eso adoraban al Dios no conocido. Es una historia, no es bíblica. La otra historia es que precisamente ellos eran tan supersticiosos que como adoraban tantos dioses, así que hicieron un altar al Dios no conocido para que de pronto no fuera a enojarse si había por ahí uno que no conocían. Esas son las dos historias que se relata acerca de eso. No sé si cuál de las dos sea cierta o si ninguna sea cierta. Lo que sí es cierto es que tenían un altar con un título que decía al Dios no conocido. ¿Y sabe qué dijo Pablo? Aprovechó esa oportunidad y dijo, yo les voy a hablar de ese que ustedes no conocen. Porque hermanos, ¿qué era lo que estaban buscando ellos? Como ya lo vimos. Ay, es algo nuevo. Les encantaba lo nuevo, la superstición. Ellos eran de esos de los que usted los puede conocer. Vea, haga esto, que esto es bendito para esto, ¿sí o no? Vea, esa mala suerte que usted tiene, eso es muy fácil, una penca de sábila detrás de la puerta, ¿sí o no? Y la gente cree en eso. Y usted no se imagina cuántas cosas hoy se inventan. Los bañitos de no sé qué, ¿cierto? Que coloque no sé qué, que siembre no sé qué, que haga... Y la gente cree todo eso, hermanos, eso no es nuevo. Allá en Atenas era tanta la superstición que hasta tenían un altar al Dios no conocido por si les faltaba alguno. Hermanos, ¿qué era lo que buscaba la gente? Que las cosas les salieran bien, pero eso sí, a costa de lo que fuera. La pregunta que yo hago es, ¿pero les importaba realmente conocer a Dios? ¿Cierto que no? Porque cuando les predicaron a Dios, ¿qué hicieron? Lo rechazaron. Así mucha gente hoy, yo amo a Dios, yo creo en Dios, pero es que a Dios no le gustan esos ídolos. No, ya no me hable más de eso. ¿Cierto que no? Me ofendió. Usted cree en Dios, sí, yo creo en Dios, pero a mi manera. Usted cree en Dios a su manera, yo a mi manera. ¿A qué Dios están adorando? Un Dios desconocido. Hasta hoy mucha gente cristiana, o que dicen ser cristianos, y usted va y les muestra por la palabra de Dios que lo que ellos dicen creer no es verdad, y se enojan. Hoy muchos dicen ser cristianos, hoy mucha gente cristiana critica a los católicos, porque es que esos católicos no leen la Biblia. Y usted se pone a mirar y ni ellos tampoco, ni ellos saben realmente en lo que creen. Los católicos creen en lo que les enseña un sacerdote, y la mayoría de cristianos hoy que creen en lo que les enseña un pastor, y no saben si realmente lo que les enseñan es verdad. Recuerda que hace 8 días vimos que los verdaderos creyentes como los de Berea, ellos iban a sus casas a ver si lo que les enseñaban era así. ¿Y usted conoce realmente a cristianos que hagan lo mismo? ¿Cierto que la mayoría no lo hacen? Hermanos, por eso la gran realidad es que nosotros estamos viviendo en un mundo donde aunque muchos dicen ser creyentes, lo único que son es supersticiosos, religiosos como los atenienses. Porque están creyendo en dioses que les están enseñando a los demás, pero realmente lo conocen, lo experimentan, tienen una relación con él. Hermanos, yo digo que estamos viviendo en una gran Atenas. El mundo hoy parece ser esa Atenas gigante. Dice en Romanos capítulo 3 versículo 11, nadie es realmente sabio, nadie busca a Dios. El que le dice que él cree en Dios a su manera, realmente es la persona más ignorante del mundo. El que dice creer en Dios y llevar una religión, pero no está convencido que lo que cree realmente es lo que la Biblia enseña, porque lo entiende a través de la palabra de Dios, realmente está siendo ignorante ante la verdad de Dios. Nadie realmente es sabio, nadie busca a Dios. Nosotros solo podemos conocerlo a través de la verdad de su palabra. Dice Isaías capítulo 55 versículo 6, busquen al Señor mientras puedan encontrarlo, llámenlo ahora mientras está cercano. ¿Por qué he traído este versículo? Porque quizá alguien podría sacar este versículo y decir, no hay nadie que busque a Dios, entonces porque Dios dice que lo busquemos. Bueno, es que ahora Dios le dice, busquen al Señor mientras puedan encontrarlo, llámenlo ahora mientras está cercano, es a los que dicen conocerlo, pero realmente no hay nadie que lo conozca, no hay nadie que lo busque, a menos que Dios nos haya encontrado a nosotros. Porque ¿quién es el que fue hasta Atenas? El apóstol Pablo, guiado por Dios. ¿De qué manera? Lo echaron de todas partes hasta que llegó a Atenas. ¿Sabe qué es lo más interesante? Ninguno de nosotros buscó a Dios. Dios fue el que nos buscó a nosotros. Ahora miren hermanos, la primera carta a los Corintios capítulo 1 versículos 27 y 28 dice algo muy interesante en la traducción en lenguaje actual. Y aunque la gente de este mundo piensa que ustedes son tontos y no tienen importancia, Dios los eligió para que los que se creen sabios
entiendan que no saben nada. Dios eligió a los que desde el punto de vista humano son débiles, despreciables y de poca importancia, para que los que se creen muy importantes se den cuenta de que en realidad no lo son. Así, Dios ha demostrado que en realidad esa gente no vale nada. Puedo volver a poner el ejemplo de la salud, por ejemplo. Hermanos, personalmente, yo no sé si esté bien decir esta palabra, pero para mí el lugar que menos yo quisiera visitar en este mundo es un hospital. Hermanos, usted vaya y lo tratan como bicho raro. Bueno, no sé si solo me pasa a mí. ¿Cierto? Una arrogancia, una altivez, una cosa, porque es que ellos son tan... Claro, ellos se creen importantes. Pero hermanos, la palabra de Dios dice que precisamente Dios escogió la gente se cree importante, y aquellos que creemos en Dios, para ellos ¿quiénes somos? Esos pobrecitos, esos ignorantes. No, lo que sirve es la medicina, la ciencia. Ustedes que creen en Dios y eso, que en milagros, que una cosa, que la otra. Hermanos, pero ¿sabe qué es lo más interesante? Vuelvo e insisto, ¿qué es lo más importante? Que Dios en su gracia nos ha mostrado su verdad, nos ha revelado su verdad y nos ha dejado ver lo más grande, que Dios es lo realmente importante. Ahora, ¿por qué lo he puesto nuevamente como ejemplo? Porque también está pasando, tristemente, que muchas personas cristianas se sienten mejores que los demás. Mucha gente se cree mejor porque asiste a una iglesia, porque tiene su religión. Pero hermanos, que al contrario, que nuestras vidas en humildad sean llevadas a entender que lo más importante en nuestras vidas es tener a Dios, pero que lo que la gente necesita es a Dios. Y que si nosotros hoy tenemos a Dios, no es porque nosotros lo buscamos a Él, sino porque Él nos buscó y nos encontró a nosotros. Por eso quiero que vayamos al tercer punto, porque ¿qué es lo que reconoce el hombre? Como lo estábamos viendo en el ejemplo, el hombre reconoce la ciencia, el hombre reconoce lo importante de este mundo. ¿Sabe qué es lo más interesante? Usted hoy le pregunta a muchas personas en qué creen, ellos dicen en la teoría de la evolución. Déjeme decirle algo que es bien interesante. La teoría de la evolución es un fraude, es una mentira. La gente que cree en la teoría de la evolución, y perdón, y no es con el ánimo de ofender, pero son personas ignorantes, porque es una teoría solamente y ya fue desmentida. Pero la mayoría de personas que hoy se creen sabias y que dicen Dios no existe, dicen creer en la teoría de la evolución, y eso es mentira. Hermanos, y nos dicen a nosotros que creemos en Dios que somos los ignorantes, pero no hay nada que pueda refutar de que hay un Dios que es real. Porque ¿qué es lo que reconoce el hombre? El hombre tristemente es capaz de reconocer cualquier cosa que le enseñan. Pero qué interesante, Pablo va a mostrar esto en los versículos 24 al 29. ¿Qué les predicó Pablo? Les predicó a Dios, dice el versículo 24, el Dios que hizo el mundo. Hermanos, ¿quién hizo el mundo? Dios. No fue la teoría de la evolución, no fue una explosión, no fue el Big Bang. Dios hizo el mundo y todas las cosas que hay en él. Este mundo fue creado por un creador. Yo tengo un celular y todavía estoy esperando a ver si se convierte, tengo un celular viejito, estoy esperando a ver si con el paso del tiempo se convierte en el celular de moda. Porque eso es lo que creen los de la teoría de la evolución, que este mundo, que este universo tan complejo salió de la nada, de una explosión. Bueno, tengo ganas de meter el celular a la licuadora y a ver si sale uno mejor. Tengo ganas de meterle candela y explotarlo a ver si sale el de última generación, porque eso es lo que creen ellos. No muy diferente a lo que creían los filósofos de la época de Pablo. Pero Pablo les dijo, no, hay un Dios que creó todas las cosas, siendo Señor del cielo y de la tierra. Y me encanta esto, no habita en templos hechos por manos humanas. Es otra cosa que hoy buscan muchos, templos. ¿Cómo se llama el lugar a donde ustedes asisten? Eso es lo que importa. La pregunta es, ¿conocen a Dios? Hoy usted encuentra muchos templos, muchos lugares, muchas religiones. Oiga, unos lugares impresionantes, pero ¿realmente Dios está allí? Su verdad está allí, su palabra está allí. No, Dios no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da vida, Él es el quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Hermanos, esta lluvia que está cayendo, ¿quién nos la ha dado? Dios. No, pero ellos dicen que salió de una explosión. No, hermanos, Dios es el que nos da todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha fijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. ¿Sabe qué está diciendo Pablo? Y como Dios nos creó, todos somos iguales.
Pero la gente que dice creer en la evolución, hasta a veces yo pienso en eso. Dicen que salimos del mico, ¿no? Yo no sé ellos, yo no salí de ese animal. Yo soy creación de Dios. Y dicen que somos los ignorantes. No, hermanos. Pero ¿sabe qué es lo interesante? Para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en Él vivimos y nos movemos y existimos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Y dice el versículo 29, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad, es decir, Dios, que es un término usado para Dios, sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. ¿Qué hizo Pablo? Les mostró que si hay un Dios creador, que si hay un Dios que sostiene todas las cosas, ¿qué sentido tiene adorar las cosas creadas? Pero bueno, lo hizo de una manera muy amable, ¿cierto? No les dijo, vaya, destruyan todos esos altares. Más bien les dijo, esos altares al fin y al cabo no pueden contener al Dios que creó el universo entero. Hermanos, ¿qué es lo que el hombre reconoce? Vuelvo y le digo, muchos sabios y entendidos, filósofos, las más altas mentes del mundo, que es en lo que creen, salimos de una explosión, venimos del mono. Pero hermanos, sabios, entendidos, aquellos que por gracia creemos que hay un Dios todopoderoso que creó todas las cosas, y que si hoy estamos aquí adorando y exaltándole y escuchando su palabra, es solamente por su gracia. Porque podríamos ser nosotros esos que creyéndonos sabios y entendidos. Vuelvo y le digo, hermanos, tristemente a veces nosotros miramos a estas personas y nos sentimos menos. No, hermanos, somos iguales. Tanto ellos como nosotros estamos hechos de carne y hueso. Y nos morimos. ¿Y qué nos llevamos? Pero sí hay una diferencia. Si hemos creído en Dios, si morimos, si vamos a lugares distintos. Pero solo por gracia también. ¿Saben por qué? Porque antes de Pablo ser este creyente y este hombre que predicaba, ¿quién era? Un judío religioso. Y como vamos a ver más adelantico, gracias a Dios, algunos creyeron. ¿Quiénes eran esos algunos que creyeron antes? Idólatras. La mayoría de ustedes seguramente hasta fueron eso mismo también, ¿cierto? La mayoría de ustedes vienen de la religión, o la mayoría de nosotros venimos de la religión. Pero Dios en su gracia ha permitido que ahora, en vez de reconocer las cosas de los hombres, reconozcamos al Dios que creó al mismo hombre. Es lo que enseña la Biblia. ¿Sabe qué es lo interesante? En Romanos 1, 21 al 23, quiero que leamos ese pasaje. Romanos 1, 21 al 23 dice, es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios, ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Hermanos, realmente nadie puede decir que no tiene evidencia de que Dios existe, de que Dios es real. Vuelvo y pregunto, el que diga que Dios no es real, yo le pregunto, ¿de dónde salió el universo? ¿De una explosión? Compruébemelo, no lo pueden comprobar. Pero ¿qué dice el versículo 22? Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Y el versículo 23 dice algo muy importante. Y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos se hicieron con forma de simples mortales, de aves, de animales de cuatro patas y de reptiles. Ahora yo quisiera que nos preguntáramos, ¿por qué no somos nosotros los que hoy estamos adorando imágenes, ídolos? Solo por la gracia de Dios. Porque ni la más alta religión, hermanos, ni la mejor educación del mundo, ni los que están inmersos en la filosofía y en la ciencia realmente pueden entender estas cosas, sino aquellos a quienes Dios escoge para revelárselas por gracia. Hermanos, ¿pueden ver que la filosofía no cambia a esas personas? Ni la religión judía. ¿Pueden ver que ni los epicúreos ni el placer los cambió? Ni los estoicos, los que se negaban al placer. Hermanos, es que esto no es por sacrificios. Realmente esto es por gracia. Qué bueno que si hoy nosotros queremos es adorar al Dios inmortal, cuando muchos de nosotros adoramos ídolos o solamente vivimos en la religión, podamos reconocer hoy que es por gracia. Porque ¿sabe qué dijo Pablo de aquellos que no conocen a Dios? Dice, tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Efesios 4:18, nueva traducción viviente.
Mi pregunta es, ¿por qué hoy puedo adorar a Dios? Porque Dios entonces abrió mi mente y transformó y cambió mi corazón. ¿Qué es lo que necesita el mundo? No necesitan más ciencia. Ciencia tienen más que de sobra. No necesitan más filosofía, no necesitan más religión. Necesitan escuchar que hay un Dios que transforma el corazón, que realmente abre la mente. Cuando uno empieza a creer en Dios, dicen que le lavaron el cerebro. Yo digo al contrario, me lo abrieron por fin. Pero gloria a Dios, como dijo alguien, y yo lo creo, y no solamente Él nos lavó el cerebro, nos lava la mente, el corazón, y nos abre realmente esa mente para entender que Él es lo más grande. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que acepta el hombre? Es el último punto que quiero que veamos esta noche en los versículos 30 al 34. ¿Qué es lo que acepta el hombre? Hermanos, tristemente el hombre acepta supuestamente lo que puede palpar, pero como les dijo Pablo, ojalá lo pudieran palpar, así fuera a tientas, a ciegas. Pero veamos lo que nos dicen los versículos 30 al 34. Dice la palabra de Dios: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, bueno, ahí sí se le fue la mano un poquitico a Pablo. ¿Cómo los llamó? Ignorantes. Ahí Songo Sorongo los llamó ignorantes. Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, me imagino esa gente ya con ganas de tirarle piedra, pero no, eran muy civilizados para hacer eso. Ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Ese es el punto, arrepiéntanse de eso. Lo que ustedes están haciendo está mal. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. La gente dice que eso no va a suceder, pero un día Dios va a juzgar, y dice: por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. En otras palabras, empezó a hablarles de Jesucristo, diciéndoles: hay uno que murió pero resucitó, y Dios atestiguó que Él es la verdad. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban. ¿Puede usted conocer personas así? ¿Cierto que sí? Hay gente que usted le predica el evangelio y ¿qué hace? Se burla. Yo quiero, ya no nos tiran piedra, es que esa gente era muy educada, no tiran piedra, pero se burlan. ¿Y qué sigue diciendo el versículo? Unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Lo que le dicen a uno constantemente. Otro día lo sigo escuchando. ¿Sí? Unos se burlaban y otros: otro día, Pablo, muy buena la charla, pero me cogió la tarde, tengo que ir a llevar a los niños al colegio, tengo que ir a almorzar, tengo un trabajito por allí que hacer muy bonito, pero otro día te escucharemos. ¿Le parece muy distinto a lo que sucede en nuestra época, cierto que no? Igualito. Ya te oiremos otra vez de eso. Versículo 33 dice: así que Pablo salió en medio de ellos. No lo echaron, pero recibieron la palabra de Dios, aceptaron la palabra de Dios. Pero tenían un altar que decía: el Dios no conocido, por si nos falta alguno. Sí, la gente muy religiosa. Sí, la gente muy educada, muy sabia. Pero ¿quieren conocer a Dios? ¿Realmente conocen a Dios? Pero gloria a Dios por lo que dice el versículo 34. Mas algunos creyeron, juntándose con Él. Hermanos, ¿eso lo que significa es que entonces todo el mundo va a creer? No. A veces esperamos eso, todo el mundo crea. Los sabios, esa gente tan entendida. Pero no, hermanos, es que no es por ser sabios, no es por ser entendidos, es de quien Dios tenga misericordia. Algunos creyeron juntándose con Él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita. ¿Sabe lo que eso significa? Uno de los más importantes. Los areopagitas eran las personas que constituían allí la corte más alta de esa, digámoslo así, uno de los hombres más importantes de ese lugar. Y una mujer llamada Dámaris, no sabemos mucho acerca de ella, algunos creen que era la esposa de él. De hecho, en esa época, que eran muy machistas, tristemente los griegos sí que fueron machistas, ellos creían que la mujer solamente era para reproducción. Por eso usted se da cuenta que esa gente que era tan sabia y tan importante eran los más homosexuales de toda la historia. Sócrates, Platón, Aristóteles, ¿sabía usted que ellos eran homosexuales? Ellos decían que la mujer solamente era un instrumento para reproducción, pero sus parejas eran hombres, porque eran muy sabios, no muy distinto a nuestra época. Es que eso de la homosexualidad, eso es cultura. Es la mejor manera de evitar la propagación de la raza humana y que este mundo se llene de tanta gente. Muy educados, muy sabios, pero ¿sabe qué es lo más interesante? Dios tuvo misericordia de estas personas y otros con ellos. Muy pocos, pero ¿sabe qué es lo importante? Es que para Dios no es importante cuántos, si son muchos, sino si Él quiere salvar a algunos, salva a algunos. Si Él quiere salvar solo
a una mujer con su familia, como ya lo vimos, a Lidia, o si Él quiere hacer que Pablo vaya a la cárcel para salvar al carcelero de Filipos, o si Él quiere que Pablo sea echado desde Berea por los judíos y tenga que hacer un viaje larguísimo hasta llegar a Grecia, allí a Atenas, para que el Areopagita y una mujer llamada Damaris y otros cuantos crean en el Señor Jesucristo, Dios lo hace. ¿Sabe qué es lo que a mí más me parece glorioso de esto? Que muchos buscan multitudes, hoy muchos creen que lo que realmente importa, o la religión o la iglesia verdadera es la que se llena, pero la verdadera iglesia son personas, no lugares, personas que conocen a Dios verdaderamente y que quieren vivir para Él. No importa si estamos llenos de pecado, de maldad, de idolatría, eso no es lo que importa. Lo que importa es que Dios en su gracia nos ha revelado su santo nombre y nos ha llevado a conocerle a Él y a vivir para Él. Porque en Juan capítulo 6, versículo 44, Jesucristo dijo algo muy importante, que para mí es uno de los versículos más importantes de la palabra de Dios. Pues nadie puede venir a mí a menos que me lo traiga el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Si tú has ido a Cristo Jesús, no es por tu religión, no es por tu educación, tu filosofía, no es por el placer o la negación al placer, es porque Dios tuvo misericordia de ti y de mí. Es porque Dios quiso abrir nuestro entendimiento a esta verdad. En Romanos capítulo 1, versículo 21 dice: es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como a Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. ¿Quiénes son los que tienen la mente en oscuridad y confusión? Los que no reconocen a Dios. Pero ellos son los que se creen más sabios en este mundo, ¿cierto? Pero hermanos, si tú y yo hemos creído en Cristo Jesús, somos los que tenemos la mente más clara y lúcida en este universo, por gracia y por misericordia. En Romanos 9:18 dice: así que como ven, Dios decide tener misericordia de algunos y también decide endurecer el corazón de otros para que se nieguen a escuchar. Cuando miro este versículo tan fuerte, digo: gracias Dios, porque tuviste compasión de mí. Tuviste compasión de mí. Ahora, hermanos, quiero concluir con un par de versículos, porque cuando Dios tiene misericordia, como dice el apóstol Pablo, ya no hay judío ni gentil, ni esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Gálatas 3:28. Hermanos, ¿has creído en Cristo Jesús? No importa si es hombre, si es mujer, no importa si usted fue muy religioso o no lo fue, no importa si usted es una persona que tiene su negocio y trabaja y le va bien, o si usted es una persona que tiene que trabajar para ganarse la vida y solamente tiene el sustento de cada día, no importa si es hombre o si es mujer, no importa si está muy preparado o no lo está, lo importante es que estamos en Cristo Jesús. Amén. Por eso en Colosenses también 3:11, con este versículo quiero terminar, dice: en esta vida no importa si uno es judío o gentil, si está o no circuncidado, si es inculto, incivilizado, esclavo o libre. Cristo es lo único que importa y Él vive en todos nosotros. Por eso yo diría, si realmente el mundo conociera de Cristo Jesús, no sería como lo es ahora. Pero hermanos, porque lo que importa ahora no es si somos sabios, entendidos, lo que importa en Cristo no es el sexo, no es la cultura, la raza, lo que importa es que Él vive en nosotros. ¿Vive Él en ti? Entonces, aquí es donde viene la conclusión de esta enseñanza. ¿Es Dios conocido para ti o es desconocido? Si Dios es conocido para ti, dale la gloria a Él. ¿Por qué? Porque eres muy sabio. Porque fuiste a la universidad, a Harvard. Porque tienes dinero. Porque Dios tuvo misericordia de nosotros. Dios te escogió. No importa si eres hombre o eres mujer. Gracias a Dios, Dios no es machista. Gracias a Dios, Dios no nos escoge por nuestro estrato social. Dios puede salvar al areopagita, Dios puede salvar a la mujer comerciante, Dios puede salvar al carcelero, Dios puede salvar al pescador, Dios salva al que Él quiere, por gracia y misericordia. ¿Sabe qué es lo más hermoso? Cuando uno entiende esto, ya uno no se siente mejor que los demás. De hecho, miramos a los demás y es más, tampoco tenemos que ir a insultar a los religiosos, tampoco tenemos que ir a insultar a los idólatras. Más bien podemos ir y llevarles un mensaje y decirles: le traemos un mensaje del Dios que ustedes dicen adorar pero que no conocen. Y si le conocemos, es por gracia, por la gracia maravillosa de Dios. Así que solamente Dios nos puede motivar
a vivir para Dios. Solamente Dios nos puede llevar a buscarlo a Él de verdad. Solamente Dios nos puede llevar a reconocerlo como el Dios por sobre todas las cosas y a responder cada día de una manera correcta ante la verdad de su palabra. Si eso ha sucedido en tu vida, dale gracias a Dios por esa verdad tan maravillosa. ¿Quieres que oremos en esta hora? Padre celestial, eterno Dios, te damos gracias porque como tu palabra nos lo enseña, nosotros no éramos sabios, entendidos. Nosotros no somos los fuertes de este mundo, nosotros no somos los inteligentes. Para el mundo somos los más insignificantes, los más necios, hasta se pueden burlar de nosotros por creer que hay un Dios que creó todas las cosas, que envió a su Hijo a morir en una cruz para salvarnos. La gente cree que somos necios porque ellos creen que son polvo de estrellas, pero nosotros creemos que tú nos llevas hacia la vida eterna. Nos llaman necios porque no creemos que venimos de una explosión y de un animal, sino porque creemos que venimos de tus manos, somos tu creación y creemos que un día nos glorificarás y nos llevarás a disfrutar de tu presencia por toda la eternidad. Pero gracias Dios que hoy comprendemos que si esto es verdad y lo creemos, es porque tú abriste nuestra mente, nuestro corazón. No fue la sabiduría, no fue a qué colegio, a qué escuela, a qué universidad fuimos, sino fue tu gracia maravillosa que nos alcanzó. En esta noche podríamos estar estudiando otras cosas, podríamos estar hablando de otras cosas, pero en tu gracia nos has permitido reunirnos en torno a tu palabra. De hecho, hoy podemos reconocer que este mundo es como una gran Atenas, llena de personas sabias, entendidas, filósofos, gente preparada, académicos, estudiosos. Pero gracias Dios que en esta hora, en esta reunión, lo que importa no es nuestro título, lo que importa no es nuestra educación, lo que importa no es si somos hombres o mujeres, lo que importa es que tú has abierto nuestro corazón para que te conozcamos, te alabemos y te glorifiquemos. Y creer, Señor, con seguridad que un día estaremos en la eternidad contemplando tu gloria y tu majestad. Por eso te pedimos, Dios, que en tu gracia, por tu misericordia, abras el corazón de otros más, Señor, porque esto no lo puede hacer el hombre. Esto no lo podemos hacer nosotros, solo tú en tu misericordia puedes abrir los corazones, Señor, y transformar sus vidas para que donde quiera que nos encontremos, demos gloria a tu palabra, demos gloria a tu nombre bendito. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén.